elecciones. Bueno, es algo maravilloso, maravilloso. En este gobierno es donde hemos recibido todo el apoyo, porque desde el 2018 empezó con varias personas que realizaron lo que es fabricación de culpables, ahí en Gobernación, donde me hicieron favor de escucharme. También, pues ha sido algo bellísimo. Ahí había un sacerdote que es el padre Román, que al saber la historia de Brenda, no descansaba y no dejaba de ver qué se podía hacer. Es más, él quería ofrecer su vida en lugar de la de mi hija, pero que ya la dejaran libre. El padre Solalinde se unió a toda esta lucha, él también hizo mucho, yo le estoy muy agradecida. Y no acabarían mis dedos, simplemente la persona que está ahí con ustedes, que es Patricia Barba, otro ángel, que también no ha dejado de luchar constantemente. Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández. Bueno, no acabo de verdad. Pero gracias por darme esta oportunidad. Yo creo que la pregunta obligada, y esto es una constante, es decir, de toda la gente que le tocó a usted ver directamente. En México hay una frase que dice que las cárceles están llenas de pobres. ¿Qué porcentaje, a juicio, a priori, sin una base científica, pero como un punto de vista personal, cree usted que de esa gente que está guardada ahí, presa, a cuánta cree usted que le hayan imputado un delito que no cometió para poder tener alguna posibilidad de rellenar un papel y decir, cumplí con la parte que me tocaba? Uy, es que fueron N historias que escuchamos, terribles, pero sí fue todo el tiempo de Calderón, sobre todo, si no, ahí las cárceles de gente venían del norte, con los zetas y todas torturadas, moreteadas. Bueno, llegué a oír hasta de una persona que estaba embarazada y la colgaron de una pierna y así la torturaban. Yo creo que como un 70%, 70% de mujeres inocentes. Y también que he sabido también de hombres, como las causas de mi hija, ¿no? Terrible. Yo creo que es terrible lo que sucede en las cárceles. Más o menos el 70% de los presos en México están por delitos, por robo de comida. Sí, muy triste. Y que no tienen dinero, no tenemos dinero. Eso es palpable. Sí, terrible. A mí lo que me da mucho gusto, que ha cambiado mucho. Antes, cuando todavía estábamos, me decían, ¿qué abogado tienes? Bueno, empezamos con abogado particular, pero después me acabé todo. Tuve que vender mi departamento, todo para poderme defender, poder ver a mi hija en Estados Unidos. Y bueno, pues me preguntaban, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues defensor de oficio. Uy, no, ya perdiste. Ahora lo veo tan diferente. Es un avance increíble, de verdad. Es muy buena el servicio. Yo lo que conozco en cuestión federal, no sé si todavía en las estatales, con abogados de oficio estatal, sea lo mismo, pero en federal, gente muy preparada. Pati Barba, ¿tienes alguna pregunta? Tienes apagado el micrófono, Pati. No. Listo. Ahí está. Perdón. No tengo preguntas. Lo que tengo tengo otros dos casos. En realidad, la trascendencia de que en 3 sexenios se haya instaurado un delito de fabricación de culpables como política de Estado es algo que sobrepasa
las imaginaciones más locas. Bueno, yo creo que ni Franz Kafka se hubiera imaginado una cosa tan atroz. Y aquí yo sí quiero hacer un llamado a los compañeros de los medios de comunicación, porque se le da muy poca importancia a esto. Esto no es solamente hablar de una violación brutal, apenas comparable a lo que ocurrió bajo Pinochet o Videla, así de comparable, brutal, de derechos humanos. Se trata de un grado de descomposición tan alarmante que verdaderamente que durante 18 años la policía se haya convertido en el enemigo número 1 de los ciudadanos es algo que el día de hoy en las conferencias del presidente se debería estar abordando con mucha seriedad. Y yo verdaderamente me siento a veces muy indignada, Jesús. Para empezar, quiero expresar mi absoluto agradecimiento a ti, a Frauke, por haber abierto este espacio a esto. No se trata nada más de derechos humanos, se trata del Estado mexicano convertido en un torturador del pueblo, Y hoy hay casos que permanecen en la oscuridad. Y quiero decir una cosa muy clara, o sea, ya el recluso está suficientemente torturado, castigado, aislado, ahí en esos penales que son terroríficos. Pero el hecho de que sus casos no salgan a la luz es un doble aislamiento. Y en eso yo culpo a nosotros como sociedad. Hemos sido indiferentes, no nos ha importado siquiera preguntarnos por qué ocurrió todo esto. Y no me digan que no sabemos, sí se sabe, se ha sabido siempre que Fox empoderó a criminales de 7 suelos como García Luna, Luz Cárdenas Palomino, los empoderó, Marta Sagún directamente los empoderó y les dijo, me atiendes este y este caso, y para dar la impresión de que estaban dando resultados, porque además específicamente el sexenio de Calderón sabemos cómo llegó con un megafraude y él necesitaba legitimarse, y una manera de legitimarse era que su policía y sus medidas y su guerra contra el crimen estaban dando resultado, y se encargaron de rellenar los reclusorios de gente inocente. Y no solamente eso, las torturas que están prohibidas por ley constitucional fueron la herramienta con la que Miranda de Torres y García Luna y Cárdenas Palomino y todos los demás extraían confesiones amenazando con matar a la familia, con violar a las hijas, etcétera. Mira, los casos, Jesús, son muchísimos. Yo aquí traigo 2, pero es imposible que en 1 o 2 horas se pueda revisar, porque es una cantidad de horrores verdaderamente espeluznantes. Y yo sí quisiera hacer un llamado a los periodistas que se dicen progresistas, sensibles, alternativos, y que no hacen lo mismo que la mediocracia normal, se sensibilizaran más y se ocuparan de esto, porque repito, no es nada más derechos humanos, es el Estado convertido en delincuente. No, bueno, no solamente es, yo creo que el llamado debería ser a que los periodistas ejercieran su función y fueran periodistas, y no lo que hasta el momento ha sido, que son voceros pagados de el grupo en el poder vigente. Sí me gustaría, por ejemplo, mucho preguntarle a Ricardo Sayavedra cuál es su punto de vista acerca de lo que ha sucedido, para que Fidel y Ricardo nos cuenten un poquito y regresamos, si están de acuerdo, al abordar todos los temas ya más en general, o vemos cómo lo hacemos. Adelante, Ricardo, adelante, Fidel.
Sí, gracias. Bueno, mira, yo voy a hablar en las máximas de la experiencia. Debo comentar que yo fui agente federal de investigación y conocí todo lo que había y bueno, y fui parte también de esto, ¿no? Fui parte también de una fabricación. Digo, no es el momento yo para dar nombres de estas personas, en su momento lo voy a hacer porque yo estoy en una lucha todavía en la Comisión Interamericana. Digo, estoy registrado como víctima, me cuento con mi RENAVI. Y en efecto, esas prácticas han venido históricamente ejerciéndose. Sin embargo, en esos tiempos que bien mencionan, de Fox hasta Peña Nieto, como que les dieron licencia de que era permitido lo prohibido. De ahí que realmente la cultura de la policía ha venido descomponiéndose. Si existían malas prácticas, y con las reformas y con todo lo que yo vi cuando yo fui agente federal, que decían que iba a haber un servicio civil de carrera, que tenías que tener una conducta intachable para poder llegar a ascender a lo que tú quieras, ¿no? Director de la Agencia Federal de Investigaciones. Nunca se pudo, nunca hubo promociones para nadie. Toda la gente que íbamos con estudios, pues éramos uno más y no perteneces al grupo, no avanzabas. Entonces llegó el momento que yo empecé a ver tantas prácticas. De hecho, yo tuve muchos problemas con algunos que estaban en esos tiempos de encargados porque alguna puesta a disposición ellos querían que saliera como el fiscal, o en ese tiempo el Ministerio Público quería que cuadrar todo, ¿no? Entonces yo tuve ahí discrepancias con ministerios públicos. Se bloqueó tu micrófono. Ok. Había muchas discrepancias en los temas de la investigación del Ministerio Público con la que yo tenía. Entonces hubo una descomposición total en las corporaciones. Es que hasta el día de hoy soy postulante a la licenciado en Seguridad Pública muy independiente, que soy abogado, y me empiezo a dar cuenta de las reformas han sido un mito aquí en nuestro país, ¿no? Y en Latinoamérica no tenemos un servicio civil, no tenemos controles claros de control de confianza. O sea, no se hace. Yo fui escolta del Procurador de la República en esos tiempos y me lo hacían cada 6 meses el estudio y todos los procesos y no tenía ningún problema. Sin embargo, cuando yo salgo a las áreas que operaban de investigaciones, mandamientos judiciales, usted empieza a dar cuenta de que todo estaba hecho con los pies, ¿no? Las malas prácticas, aunque tú vengas con una intención de ejercer tu profesión, que te alquilaste, como se dice, para un agente federal, desde las cabezas ya está todo, permea hasta el menos, hasta el de la puerta, y entonces si no cumples con eso, te vas, o si no cumples estás arrestado, si no cumples, o sea, te hacen la vida imposible. Yo quiero partir de lo siguiente. En efecto, en los tiempos de Calderón vi muchas personas que se dedicaban a cualquier profesión, cómo los detenían, cómo los cocinaban, cómo les armaban este cuadro. Por eso digo que hablo de la máxima de las experiencias, porque a mí, yo estaba con una persona que llevaba el caso López Obrador en aquellos tiempos, el desafuero. Bueno, esa persona, por alguna cuestión que ni siquiera fue verdad, insignificante, y teniendo el poder que se le empezó a dar en esos tiempos, al llegar a ser su procurador del Asiedo, y con ese poder destruyó mi vida. Digo, destruyó mi vida, gracias a Dios, sigo luchando, pero digo, destruyó mi vida porque a mis padres los encarcelé conmigo. Estuvieron 9 años peleando una injusticia que yo peleaba contra el órgano judicial, y había una red tan grande de corrupción. Le voy a comentar, hay una persona que involucraban conmigo, supuestamente, una chica que tenía los pechos quemados, que sacó y le dijo al juez: mire, a mí, ¿por qué dijo que lo conocía? No, es que a mí me quemaron, me torturaron, y le enseña un seno en audiencia. Obvio, no era el sistema oral ahorita, y el juez nunca tomó consideraciones. Todo lo que yo promovía eran negativas, al grado de decir que un día hubo una comitiva que fue de visita al centro de reclusión donde yo estaba, y es una área donde supuestamente éramos exfuncionarios, éramos 12 personas nada más, y entró en aquel tiempo, que después fue comisionado nacional de seguridad, y se fue a donde yo estaba cuando él era procurador, y me dijo: Ricardo, la verdad no estaba en mis manos, me lo pidieron de la federación, o sea, de la PGR, o sea, todo estaba ya destinado a eso. Bueno, sin embargo, luché. Lo peor del caso es que cuando uno llega a un centro federal,
créame, no, yo no tengo nada en contra. Hay gente muy valiosa dentro de las instituciones,